Hola a nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todos y todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros a través de la plataforma de Instagram en Tu Piso Defensa y a través de TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán acceder a ver todo el programa. Nuestros números en los estudios 0414-262-4576. El tema de hoy estaremos conversando con el doctor Víctor Ordaz acerca del tema de trata de personas. Hoy se cumplen 11 años del histórico cierre de campaña del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, en lo que sería el preludio del triunfo contundente. El 4 de octubre rememoramos años de amor infinito. ¿Cuántos recuerdos, mi comandante, nos trae aquella tarde del 4 de octubre hace 11 años, acompañada por el agua bendita de San Francisco, que nos regaló la esperanza y el honor de ser parte de aquella avalancha roja que ratificó ese día su lealtad y amor eterno al comandante Hugo Rafael Chávez Frías? Chávez, ese 4 de octubre, una multitud plenó 7 avenidas del centro de Caracas para dar su respaldo irrestricto en el líder de la Revolución Bolivariana en medio de una torrencial lluvia. Un Chávez emocionado entonó junto al pueblo venezolano las notas del himno nacional. Esta batalla tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro. Venimos de la resistencia aborigen, de la resistencia india, de la resistencia negra. Ha sido larga la batalla, pero aquí estamos. Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar. Somos mujeres y hombres libres, expresó Chávez en ese momento. Ese día el comandante eterno pidió a su pueblo salir temprano a votar para garantizar la victoria y abrir los portones del futuro. Nada ni nadie nos robará el futuro ni a la patria venezolana, afirmó en ese momento nuestro comandante Chávez. Ese 4 de octubre fue premonitoriamente su último discurso, su último acto masivo, su último encuentro con su amado pueblo. Pasarán los años, pero jamás se borrará de nuestras memorias aquel 4 de octubre del 2012. Muchísimas gracias, comandante. En aquel momento Chávez inmortalizó nuestros corazones, se inmortalizó en la patria. Viva nuestro comandante por siempre. Ahora les voy a dejar por acá un material preparado por la producción. San Francisco, ¿verdad? Este es lo que llaman el cordonazo. Con esta lluvia nos consideramos bendecidos. ¡Una bulla! ¡Otra bulla en la México! ¡Otra bulla en las Fuerzas Armadas! ¡Otra bulla en la Lejuna! ¡Otra bulla en Navarral! Le doy gracias a la vida por haberme dado tanto. Aquí está Chávez de pie con ustedes. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, los del Caracazo somos nosotros, los del 4 de febrero, carajo. Yo no les fallaré, seré fiel para siempre al pueblo de Venezuela. Como les mencioné hace un instante en la presentación, bueno, un poco emotivo para mí todo este proceso, este discurso de 11 años de tener a nuestro comandante en nuestro corazón, en el pecho, en el alma. Doctor, bienvenido a los estudios de En tu Defensa. Muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso programa, este maravilloso canal. De verdad, honrado en que se me invite a este espacio y también para tocar un tema tan fundamental y tan importante como lo es la sensibilización y el conocer un poco sobre la investigación penal en materia de trata de personas. Así es, doctor. Entrando un poco en materia para que los televidentes
televidentes que nos ven en este momento sepan un poco de qué se trata el tema de la trata de la trata de personas, disculpe. No, tranquila. Porque claro, hay un tema en particular con eso. Sí. ¿Cómo se le denomina? ¿Personas o blancas? Pero bueno, eso me lo va a Sí. decir un poquito más adelante, porque Ok. esos términos hay que discernirlos, pero un poco más Sí, adelante. sin duda, Díganos sin duda, un sin duda. poco, o dígale a esos televidentes que nos ven en este momento, ¿de qué se trata ese término? Perfecto, fíjense, la trata de personas es un tipo penal. ¿Ok? Sabemos que nuestro ordenamiento jurídico, nuestro sistema penal está dividido, es bipartita, entre delitos y faltas. La trata de personas viene a ser un delito atroz, un tipo penal, un delito que se configura bajo ciertos elementos, ¿de acuerdo?, que afecta diversos bienes jurídicos tutelados, como lo es la vida, como es la libertad individual, la integridad, la salud. ¿Okay? Afecta no solamente a las mujeres, sino a los niños, a los adolescentes, a los hombres también puede ser víctima del tipo penal de trata de personas. Es un delito que está tipificado también en la ley orgánica sobre las mujeres, o el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Y también en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo del año 2012, artículo 41. Entonces, este tipo penal, ojo, que no es solamente, que está configurado no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Okay. Fíjense que ya desde hace décadas en la organización, en la ONU, en las Naciones Unidas, ya se ha venido tratando de frenar este flagelo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es un tipo penal que no solamente se puede producir en el país solamente, sino que también puede ser un tipo penal que se configura desde el punto de vista transnacional, es decir, que puede tocar varios países. Varios países. Doctor, y con relación a, desde el punto de vista internacional, ¿cómo se maneja este tema de la trata de personas? Sí, existe ya diversos tratados internacionales que buscan regular desde el punto de vista internacional o tener desde el punto de vista internacional tener una sincronía en el ordenamiento jurídico en aras de que se tipifique este tipo penal, no solamente, vamos a poner un ejemplo, en Venezuela, sino que se tipifique en Colombia, se tipifique en Argentina, en Perú, por ejemplo. Es decir, doctor, disculpe que lo interrumpa, si el hecho es ocurrido dentro de mi país, Venezuela, pero me llevan al extranjero, siendo México, Estados Unidos, la legislación de ese país Sí. es responsable de que esas personas Sin duda. obviamente van a estar en el resguardo, Sin van duda. a algún tipo... ¿Cómo sería ese proceso para que los televidentes que nos ven Sin en este duda. momento puedan escuchar? De acuerdo, fíjense. En el proceso de la investigación penal de este delito existe, se puede producir, bueno, sabemos por denuncia, por noticia crimini, etc. Al momento de abrirse la investigación penal, puede y se denota que existe o la víctima está en otro país y es una organización que toca diversos países, pues allí donde se solicita esta ayuda internacional, ahí donde entra también, vemos Interpol, donde se hace, y vemos en noticias que son públicas y notorias, donde se hace, por ejemplo, rescate de víctimas de trata de personas en otros países que son naturales de Venezuela, por ejemplo, o que en Venezuela se determinó, y que lo determina la investigación penal, que existe alguno de los responsables de esta organización o de este grupo delictivo que esté aquí en Venezuela, pues también se puede, de acuerdo a la investigación penal, se puede hacer uso de esos tratados internacionales para llevar ante la justicia a estas personas y salvaguardar también la integridad de las víctimas. Doctor, si en algún momento algún familiar que se encuentra acá en Venezuela sospecha que su familiar, tanto puede ser, como lo mencionó hace un instante usted, pueden ser niños, niñas, adolescentes, hombre o mujer, puede estar inmersa dentro de este escenario de trata
de personas, ¿a dónde deben dirigirse? Bueno, tengo un familiar que posiblemente está en esta situación. ¿A dónde debo dirigirme? A esas personas que nos ven en este momento a través de las pantallas de En Tu Defensa, ¿qué le podemos decir? ¿A dónde deben dirigirse? ¿Qué deben hacer? ¿Cómo deben formular esa denuncia? Excelente. Siempre se ha recomendado denunciar, siempre denunciar cualquier tipo penal que se sospeche, se tenga la sospecha de que se está ejecutando ese tipo penal, denunciar. ¿En dónde? Existe, como bien sabemos, las distintas instancias del Ministerio Público. Eso es bien importante. Está, por ejemplo, la unidad de atención a la víctima del Ministerio Público. Existe también oficinas que atienden al ciudadano en las distintas, por ejemplo, a nivel nacional, las oficinas del Ministerio Público que no solamente que reciben la denuncia, sino que acompañan a estas posibles víctimas. Y también, pues, como lo es el Ministerio Público, que es el encargado, el director del proceso, pues bueno, llevar a cabo la investigación penal del mismo. Y vemos los resultados tan favorables que se ha visto en Venezuela en el combate del tipo penal de trata de personas. Interesantísimo, porque hemos visto alrededor de las redes sociales que este tema ha sido tratado en foros, Sí, masterclass, sin duda. y obviamente es súper interesante porque tiene un alcance internacional. Sin Y duda. además las personas que caen en esa red es porque son muy vulnerables. Sin duda. Las manipulan. ¿Qué tipo de conducta presentan esas personas, doctor, que son arropadas a través de estas mafias Sin duda. que se encargan de este tipo de cosas, de trata de personas? Excelente. Vemos como una de las poblaciones más vulnerables para este tipo penal podría ser, por ejemplo, la situación económica. Vemos que la delincuencia organizada, y un inciso, este tipo penal es ejecutado por delincuencia organizada, por grupos de delincuencia organizada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son grupos estructurados por un cierto tiempo para cometer delitos con un fin económico o de cualquier otra índole, de acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo. Y estas personas van a estudiar, van a hacer un estudio de acuerdo de la vulnerabilidad que existe en un conglomerado de personas para poder captar posibles víctimas. Vemos que este grupo de delincuencia organizada también se encarga de ver desde un punto de vista maquiavélico, desde un punto de vista atroz, cuál es la vulnerabilidad de este grupo de personas. Por ejemplo, pudiera ser, vamos a suponer, una vulnerabilidad económica, una vulnerabilidad social, y ahí ellos van a tratar de afectar, de coaccionar la aceptación o el discernimiento de estas víctimas. Es por ello que siempre se invita a los familiares o a las personas cercanas, cuando vean, por ejemplo, grupos de personas, este grupo de delincuencia organizada que trata o que busca envolver a estas víctimas para ofrecerle, por ejemplo, una calidad de vida exorbitante a cambio de nada, Claro. Hubo muy pocas cosas, ya es una señal de sospecha. Ya es una Y señal de hubo sospecha. en estos tiempos que ha habido este tema de la migración, muchas adolescentes, no sé si pudiera decir se cometió el error o a lo mejor fueron mal asesoradas y entonces les ofrecían una cosa Sí. y cuando llegaban allá era totalmente secuestrada porque le quitaban el pasaporte, las maltrataban. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que empezar a difundir campañas para que esas niñas y adolescentes no incurran, o a lo mejor los padres puedan asesorar a la hija, eso no es verdad, hija, no te vayas, hija, porque qué fuerte, ¿no? Uno ve las noticias, todas estas cosas a diario, desaparecida, Sí. mi hija tiene no sé cuánto tiempo, y es fuerte. Además, hay un tema muy importante con el tema de las redes sociales, ¿cuál es el contenido que absorben nuestras niñas o nuestros niños, que le venden a través de las redes sociales para que ellos tomen esa decisión? Con una de estas plataformas muy famosas, que no la podemos nombrar porque estamos en televisión,
televisión, dicen mi momento más humilde. Entonces, cuando no tenía nada y luego que comencé a hacer ciertas cosas, ahora tengo esto. Esto está normalizando una conducta que no debe de ser, doctor. ¿Qué pudiéramos decirle a esos padres, a esas personas que nos ven el día de hoy en relación a ese tema de las redes sociales que es tan delicado? Sin duda. Fíjense que las redes sociales se han encargado de afectar un punto importante que en el derecho nosotros llamamos el vicio del consentimiento. ¿Cómo ese consentimiento, y hablo del consentimiento de las niñas, los niños, los jóvenes, se trata de influir tanto en la psicología de nuestros jóvenes y de nuestros niños que, como usted bien dice, se ven mal influenciados? Entonces es ese vicio del consentimiento. Ok, tengo un consentimiento, pero ese consentimiento está viciado. ¿Por qué está viciado? Porque está basado en primero en algo ficticio, en un otorgamiento de un beneficio ficticio, porque es una carnada, simplemente es una carnada para poder captar a estas víctimas. Ahora, ¿cuál es la recomendación directa? Es inspección al material que consumen nuestros hijos, inspección al material que consume nuestros sobrinos, nuestros nietos, etcétera, nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque ya vemos que existe una campaña agresiva, sin duda, muy agresiva, para que ellos crean que normalizar, realmente esas conductas o eso, bueno, esto es normal para nosotros, cosa que no debe ser así. Mi doctor, vamos a una pausa, a nuestra primera pausa del día. No nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan, en todas las redes sociales a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Ya retornamos. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa con el doctor Víctor Ordaz. Estamos hablando acerca del tema de trata de personas. Hace unos instantes hablamos sobre el tema de la legislación, sobre todo el tema a nivel internacional. Pero mi pregunta, doctor, ¿el tema de la trata de personas va relacionado con la delincuencia organizada? Sí, sin duda, sin duda. Cuando hablamos de la delincuencia organizada, a diferencia de la delincuencia común, la delincuencia organizada tiene una particularidad, que está estructurada, que está organizada, como bien dice su nombre, y por allí lo podemos atajar. Yo siempre le digo a mis estudiantes de posgrado que veamos a la delincuencia organizada como ese componente de distintos presuntos delincuentes que se encuentran organizados, estructurados, cada quien con una función específica, pero que el fin es llevar a cabo uno o varios tipos penales, como lo establece el ordenamiento jurídico, es decir, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, en el artículo 4, numeral 9, concatenado siempre, y esto para los estudiantes de Derecho, concatenado siempre con el artículo 27, que habla de la calificación de los delitos de delincuencia organizada. Vemos que no solamente son los delitos que establece la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, sino que también lo que establece las leyes penales especiales, el Código Penal, entre otros. Y vemos que el tipo penal de trata de personas forma parte de uno de los tipos penales que está ejecutado por estos grupos de delincuencia organizada.
¿Y qué está detrás también del tipo penal de trata de personas? Pudiera ser también el tipo penal de legitimación de capitales. ¿Por qué? Porque estos son tipos penales, este es un tipo penal, la Van trata de personas. encadenados un delito con el Claro, otro, claro, claro. legitimación de capitales, delincuencia organizada, Claro. trata, sí, es un Por tema ejemplo, complejo. lo que llamamos en el argot de la prevención y control de la legitimación de capitales, que son delitos subyacentes o determinantes. El tipo penal de trata de personas pudiera ser un delito subyacente o determinante al delito de legitimación de capitales. ¿Por qué? Porque el delito de trata de personas, el tipo penal de trata de personas, lo realiza este grupo de delincuencia organizada ¿para qué? Para obtener un lucro, para tener un bien, un fin económico, bien sea para sí beneficiarse. o para otras personas. ¿Correcto? Entonces, por eso, esa es la razón por la cual el delito, el tipo penal de trata de personas, forma parte de esta gama de tipos penales, de delitos que son ejecutados por estos grupos de delincuencia organizada. Y es por ello también que gana gran importancia lo que es este espacio, por ejemplo. Llevarle y el espacio, por ejemplo, que de distintos talleres que dan las distintas casas de estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque se debe concientizar, seguir concientizando a un pueblo de que existe este tipo penal, de que existe, por ejemplo, como lo que hemos hablado sobre lo que se ve en las redes, ¿no? Ahí nosotros tenemos que contrarrestar con la educación, que es un punto fundamental para la formación de un pueblo, para la formación de un país. Doctor, y nosotros desde acá, desde En Tu Defensa, hacemos esto. Nosotros somos garantes. Yo creo que desde el comienzo del programa usted puede escuchar que nosotros le damos las herramientas a esas personas que nos ven para que puedan tratar ante cualquier situación y además puedan educarse, que sean inteligentes, que todo, ¿me entiende? Porque lamentablemente hay cosas que no comprenden y no saben qué debo hacer, cómo debo dirimir cómo debo a dónde debo dirigirme, cómo debo discernir cierta situación. Y nosotros desde acá, desde las pantallas de En Tu Defensa, le damos todas las herramientas para que ustedes puedan actuar ante cualquier situación que se les presente. Yo estoy muy orgullosa de tener en el panel expertos en las materias, como lo es usted, doctor Víctor, porque más allá de todo este tema, nosotros somos ese granito de arena. Nosotros colocamos ese granito de arena para que el que nos vea, nosotros estamos. Así es, y agradecido completamente con este espacio, que es un espacio educativo desde el punto de vista pedagógico y pedagógico desde el punto de vista legal. Por eso, bueno, ya al día de hoy ya le damos al pueblo venezolano unos tips jurídicos en cuanto a este flagelo. Doctor, interesante toda esa información que nos ha suministrado a lo largo del programa, pero tengo una inquietud y creo que los televidentes que nos están viendo en este momento a través de las pantallas de TV Fan están como en lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o cómo es el término correcto? ¿Trata de blanca? ¿Trata de personas? Porque bueno, leyendo un poco entre redes sociales e informaciones por allí, la trata de blanca remonta en otros tiempos. Entonces le doy las pantallas en este momento para que usted, el experto en la materia en trata de personas, nos diga, nos indique y nosotros podamos discernir entre los dos términos. Excelente, buenísima pregunta. Y esto siempre lo comento con mis estudiantes de posgrado, la diferencia en la terminología y lo importante de decir de forma correcta el nombre correcto del tipo penal, el cual es trata de personas, ¿ok? Como usted bien dice, vemos en las redes sociales o vemos en algún medio de comunicación o alguna persona que dice o que se refiere a este tipo penal de trata de personas, se refiere a trata de blanca, lo cual es incorrecto, porque es un tono o es un nombre peyorativo. ¿Verdad? Del tipo penal correcto o el nombre correcto que es trata de personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tratas de blanca, hablamos cuando nos remontamos a la época de la esclavitud, cuando las personas de color no teníamos derecho, no teníamos derecho, entonces ahora sí, entonces no teníamos derecho en la época de la esclavitud y solamente tenían derecho los blancos, ¿correcto? Entonces hablaban de trata de blanca, es decir, se refiere al color de piel. Por eso es que es peyorativo y por eso es que no es correcto decir trata de blanca, sino que lo correcto es decir
trata de personas. ¿Por qué? Porque el tipo penal, los elementos que se configuran, es para que es en perjuicio, y el bien jurídico tutelado es la vida, es el respeto, es la libertad, es la educación y la salud de las personas. Es por ello que trata de personas, y el tipo penal que se refiere en nuestra legislación es trata de personas. En el caso de la ley orgánica sobre una vida para las mujeres, de una vida libre de violencia, establece trata de mujeres, ¿no? Trata de mujeres, trata de niñas, en su artículo 71. Sin embargo, en la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo del año 2012, en su artículo 41, y ahí establece el tipo penal de trata de personas. Es lo importante de esas pequeñas diferencias, y que lo correcto es trata de personas, jamás decir trata de blancas. Doctor, quiero también preguntarle algo. ¿Cuál sería o cuál es el perfil criminológico de esas personas que van a delinquir en este tema tan particular como lo es la trata de personas? Deben de tener un perfil psicológico, criminalístico. Más o menos díganos de qué se trata todo este tema. Es muy importante saber y conocer el tipo penal a profundidad cuando hablamos de perfil criminológico. Cuando hablamos de perfil criminológico de las personas que pudieran perpetrar algún tipo penal, estamos hablando de características que pudieran influir, bien sea en una persona o en un conglomerado de personas, en la sociedad, que lleven, que se pueda prestar para que estas personas puedan realizar este tipo penal, y las características que estos pudieran tener. Cuando hablamos de perfil criminológico, bueno, nos remontamos también a los trabajos que hacía Lombroso, Durkheim, etcétera. Sin embargo, cuando hablamos de trata de personas, es importante destacar que este tipo penal tiene distintos elementos. Es decir, hablamos de personas o de un grupo de delincuencia organizada que realizan una serie de actividades para llevar a cabo la trata de personas. Es decir, cuando hablamos de este tipo penal, podemos decir que se puede ejecutar el delito de trata de personas para llevar a cabo una esclavitud forzada, o para un perjuicio en materia de esclavitud, o para poder llevar a cabo material pornográfico como lo establece la norma, o como lo dice la norma, o puede ser también para que estas personas tengan algún tipo de trabajo con bajo beneficio, o puede ser también para la extracción de órganos. Es decir, se puede llevar a cabo el tipo penal de trata de personas para poder extraer órganos. Entonces, de acuerdo a los elementos que se configuren en la ejecución del tipo penal del delito, va a ser el perfil criminológico. Y también otro elemento sustancial es el rango o la actividad que va a realizar cada persona en la estructura de ese grupo de delincuencia organizada. Es decir, podemos estar hablando de la persona que hace la captación, que hace, si podemos hablar de personas porque puede ser que existe o pudiera existir un grupo de delincuencia organizada que se dedique a captar y a estudiar ciertas personas para poder constreñir su consentimiento, para poder tener un consentimiento viciado, y que estas personas sean víctimas de la trata, ¿no? Sin embargo, cuando vemos este perfil criminológico de estas personas, bueno, pueden ser personas que envuelven con la palabra, pueden ser personas que... Como lo conversábamos hace un instante, doctor, disculpe que lo interrumpa, buscan la parte más vulnerable de cada uno de los ciudadanos, o las personas que ellos ven que tienen el perfil para que cumplan esa tarea en específico que ellos necesitan. Pero qué triste, ¿no? Porque usa la parte más vulnerable para poder atacarla y obviamente vejarla. Claro, y para poder manipularlos, para poder, como dijimos hace algún momento,
momento para poder obtener un vicio en el consentimiento de la víctima. Entonces vemos que el perfil criminológico de estas personas suelen ser personas que son negociadoras, son personas que te pueden, mira, te ofrecen villas y castillas, son personas que te convencen, mira, yo te voy a ofrecer esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto, te voy a dar esto. Sin embargo, ya el perfil criminológico de todos los autores mediatos, que se conoce comúnmente como el autor intelectual o los autores intelectuales, pero los autores mediatos, lo que están estructurando, son personas, pueden ser personas más frías, son personas más frívolas, son personas que ya están en otro estrato de la estructura de este grupo de delincuencia organizada. Y dentro de esa estructura, como dicen por allí, la mente maestra, Sí. ¿ellos realmente tienen contacto directamente con la víctima? Claro, pudiera ser que sí, pudiera darse el caso en el cual depende también del grupo de delincuencia organizada en el que se esté hablando, ¿no? Existen grupos de delincuencia organizada muy estructurada, otros con menos estructura, pero al final cuando nosotros observamos el comportamiento de estas estructuras, siempre vemos una interrelación o un grupo, parte de estos grupos de delincuencia organizada, una relación con la víctima, ¿no? Normalmente no lo que llamamos mente maestra, los autores mediatos de estos grupos de delincuencia organizada suelen ser, eso lo que establece en las estadísticas y en el perfil criminológico, suelen ser personas de poder, bien sea económico o de cualquier otra índole, que son los que orquestan y son los que pudieran tener una relación entre redes de otros grupos de delincuencia organizada. Ahí es donde influye, doctor, todo el tema que conversábamos hace un rato de legitimación de capitales, sí, sin duda. de toda esta mafia organizada, que influye, o sea, un tema va con el otro, encadenado con el otro. Sin Esto duda. tiene muchas aristas, del cual nosotros, gracias a Dios, acá en el estudio de En Tu Defensa, traemos expertos para que ustedes, los que nos están viendo en este momento, conozcan a detalle cómo es el comportamiento de estos criminales, que obviamente afectan netamente a la sociedad, y captan a esas niñas que todavía son niños, niñas y adolescentes. Mire, nosotros vimos hace poco, y en las carteleras de cine se encuentra, una película muy conmovedora, que toca la fibra, pero es la realidad de todo este ambiente de trata de blancas, trata de niños, etcétera. Y nosotros de aquí debemos hacer una campaña en relación a eso, difundir todo este tipo de programas para que esos niños o sus padres tengan esa atención, porque ¿qué pasa? Comenzaba en el tema de la película, captan a los niños para ir a un tema de modelaje, y en la actualidad han pasado, o hemos escuchado muchos casos en relación a que captan a las niñas y son mafias organizadas para ese tipo de trata, delicadísimo. Sí. Allí, por ejemplo, podemos ver, como usted bien dice, grupos que utilizan, como estábamos comentando también, son engranes. Son engranes que, por eso es que son grupos de delincuencia organizada, son delitos, tipos penales propios de la delincuencia organizada, porque no todos, por ejemplo, se van a dedicar a la trata de personas. Va a haber una parte de este grupo de delincuencia organizada que se va a dedicar a legitimar capitales. Uno de captación. Uno es la captación de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres. ¿De acuerdo? Otro pudiera ser otra estructura, aparte de la estructura, ya la vinculación con, bien sea, con cualquier elemento que se trate propiamente estos tipos penales. Y otro grupo, otra parte del grupo, de este grupo de delincuencia organizada, que se dediquen a legitimar esos capitales que produce este delito subyacente o determinante, que viene a ser la trata de personas. Entonces, por eso es y por eso aplaudo muchísimo el espacio que se brinda en este canal, en este subprograma, porque En Tu Defensa. En Tu Defensa, en nuestra defensa, en tu defensa, porque eso nos da a nosotros, ya por lo menos el que nos está escuchando, el televidente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, ya puede tener algún elemento, ¿verdad?, que le puede causar ruido. Vamos con, por ejemplo,
Ya va, doctor. Ajá. Sé que Este es un tema emocionante, porque apasionante. El tema es apasionante, Sí. pero vamos a una pausa y Excelente. regresamos en unos instantes. No se separen de las pantallas en Tu Defensa. No nos vamos sin antes recordarle nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán observar todo el programa y los números de los estudios 0414-262-4576. Allí podrán preguntar todas las inquietudes que ustedes tengan y hacer las preguntas directamente a nuestro invitado. Doctor, a nuestros televidentes que nos ven en este momento, dígale sus redes sociales. Con gusto, con gusto. Arroba en Instagram, arroba Víctor Das, Víctor DAZ 92. No sé si yo tengo también un número telefónico profesional, Sí, si lo claro, podemos... lo puedes. Bueno, buenísimo. 0424-247-8607, donde allí también hacemos relaciones con estudiantes y algunas preguntas. Algunos foros, etcétera. No se vayan, que en unos minutos regresamos. Muchas gracias. Y estamos acá de regreso en los estudios de En Tu Defensa con un invitado súper especial y un tema interesantísimo. El doctor Víctor nos ha explicado a lo largo del programa, nos da una clase magistral de lo que es la trata de personas. De hecho, nos aclaró los términos, que no es trata de blancas, sino trata de personas. En el bloque anterior, antes de irnos a corte, doctor, quedamos con una preguntita, o que usted nos dijera cuáles son esos ejemplos con relación al tema de la trata de blancas y todo este tema de delincuencia organizada tan delicado que se trata. Sí, Okay. cuando nosotros comentamos de los ejemplos, comentamos también de posibles tipologías que pudieran suceder. Por ejemplo, y ahí ojo en la población, por ejemplo, con grupos o con empresas que se dediquen al modelaje, ¿no? Como lo Bien mencionamos sea, en el bloque anterior. Exacto, por ejemplo, que se dediquen al modelaje o personas, bien sean naturales o jurídicas, que ofrezcan a personas vulnerables, a personas que se pudiera prestar para ofrecerles dádivas, ofrecerles exceso de, por ejemplo, dinero o ofrecerles algún tipo de bien mueble o inmueble a cambio de casi nada. Cuidado con eso porque detrás, y eso nos lo dice las estadísticas, nos lo dicen los casos que mayormente suceden y está reportado así, público y notorio, que pudieran ser grupos de delincuencia organizada que se dediquen a trata de personas, a captación de niños, captación de adolescentes, niñas, niños, adolescentes, la captación de mujeres también, o de hombres para trabajo forzoso, ¿ok? Para poder una servidumbre o para esclavitud forzada que pudiera suceder. Por eso es que hay que tener muchísima atención y nunca dejarse llevar por esos cuentos que nosotros escuchamos por allí, que nos dicen las abuelas. Cuidado con esos cuentos de camino, esos cuentos de hadas que nos dicen que te vamos a dar tal cosa, y te vas con nosotros y ahí no te va a faltar nada. Bueno, esos son ejemplos y son casos donde la población tiene que tener alerta, tiene que tener un ojo alerta. ¿Por qué? Porque resulta que el tipo penal de trata de personas, como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, siempre va a decir un grupo de delincuencia organizada que ejecute, por ejemplo, que por mediante engaño trate de captar, trate de hacer que estas víctimas induzcan o caigan en un engaño
Pero ¿cuál es la finalidad de estos grupos de delincuencia organizada que se dedican a la trata de personas? Pues obtener de la víctima, bien sea por trabajo forzoso, como hemos dicho, abuso sexual, obtener un beneficio de la víctima. Doctor, yo insisto y lo he dicho a lo largo de todos los programas que hemos tenido aquí en Tu Defensa, porque bueno, a través de nuestras redes sociales, en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, nos llega mucha información y nos dice, doctora, trate este tema, doctora, lleva un especialista en relación a esto, doctora, nos gustaría saber acerca de esto, cuál es la penalidad, qué hacemos. Pero yo insisto que el papá, la mamá, el adulto, la persona que está allí con ese niño, niña, adolescente, o hasta la mujer, porque hay mucha información engañosa en las redes sociales. Sin duda alguna, usted observe, lo primero que ve es a las niñitas, quiero esto, quiero lo otro, pero después que tengo la paginita azul, como dicen por allí, es que ahora puedo comprar esto, puedo ir al cine, puedo comer. ¿Cuál es el mensaje que le están dando? Efectivamente, lo fácil se va rápido. Se va rápido. No tienen esa cultura, o de un tiempo para acá, ¿para qué quieren estudiar? No, yo quiero ser tal cosa, no, yo quiero ser tal cosa. Y se ha estado perdiendo todo eso. ¿Qué le pudiéramos decir a esos televidentes que nos ven, doctora, en relación a este tema que le acabo de tocar, tan importante que es el tema de las redes sociales? Sí, es un tema álgido que no solamente se está produciendo en Venezuela, sino a nivel mundial. Que es y ojo, sin desmejorar los servicios o la el profesión contenido positivo de algunos compañeros de las redes sociales que obviamente se dedican a esto, a chistes y dan mensajes positivos, pero hay otros que no, que se dedican a lo negativo, que se dedican a captar a muchos niños, porque dicen, si quieres sígueme por tal página, que yo te doy la información para que puedas acceder a tal cosa. O mira, si te doy las instrucciones, si me sigues a tal cosa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Bueno, tú me sigues, esto es dinero fácil. ¿Cierto o falso? Sí, es correcto, fíjense. Allí, en este caso, cuando nosotros conversamos sobre las redes sociales, hablamos sobre las redes sociales, vemos que un punto fundamental es la supervisión de los adultos. Pero atado a la supervisión está la educación. La educación. Las redes sociales en general, todas las redes sociales, es un arma de doble filo. Es decir, como cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra posesión, por ejemplo, un carro, si nosotros conducimos correctamente, llevamos el carro correctamente, cumpliendo las señales de tránsito, va a ser excelente, va a ser una herramienta. Ahora, si conducimos de mala forma, de mala manera, dañamos a otros. Lo mismo pasa con las redes sociales. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos dejamos llevar, y hablo influenciar, llevar, seguir por ese tipo de situaciones o por influencias que existen en las redes sociales que son negativas, allí es donde viene el punto negativo de las redes sociales. Y el riesgo de caer en estas mafias. Exacto. Y el riesgo de caer en manos de la delincuencia organizada, que créanme que la delincuencia organizada también tiene cuentas en las distintas redes sociales y están viendo a cuál grupo, a cuál persona va a ir, porque va a actualizan, doctor, se actualizan muchísimo. Por eso es que aplaudo estos espacios, porque nosotros también tenemos que ir, si la delincuencia organizada da un paso, nosotros tenemos que dar 2 pasos. En prevención y 2 pasos en concientización hacia las personas, 2 pasos en educación hacia las personas. ¿Por qué? Porque educando, que ese era el otro punto, supervisión a las redes sociales de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, supervisión de las redes sociales de todo lo que ven, lo que puedan consumir por las redes sociales, pero eso va atado con la educación. Y la educación no solamente estamos hablando de matemática, sino estamos hablando de educación en principios, en hogar.
Los responsables vienen a ser esos cuidadores, esos padres, esas madres, esas abuelas, esos abuelos, esos tíos, que son responsables directos. Como sociedad somos responsables todos, pero los responsables directos están en Del casa. hogar, claro. En casa. Y allí parte todo, del hogar, del seno de la familia, donde nosotros decimos, ok, ¿qué es lo que le está pasando a mi hijo? Mi hijo está un poco extraño. Hay alarmas que se presentan en las cuales tú dices, algo pasa. Sin duda. Algo pasa. Otro punto fundamental que quería traer también como ejemplo y quería traérselo a la población es algunos casos que se han producido mediante juegos, estos juegos online. Que se han viralizado, ¿de acuerdo? No voy a decir nombres, pero No. todos sabemos el nombre de los juegos online, que a veces los niños están jugando, interactuando y no saben con quién interactúan. Ahora te conectas desde un dispositivo móvil con alguien que esté en la China, en donde sea. ¿Ok? Y el niño no sabe con quién está interactuando, y como el niño no tiene el discernimiento, el adolescente no tiene el discernimiento necesario, puede otorgar o puede facilitar Su número. Su número telefónico, Sí, o datos sensibles de dónde vivo, datos sensibles de dónde estudio, datos sensibles de quiénes son mis padres, datos sensibles, porque él está en la inocencia, el niño está en la inocencia. Entra en un estado de Pero- camaradería y de relajación. Y de donde dice, relajación. bueno, él comparte conmigo, él pasó juega. el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel. Entonces, bueno, pero dame tu número, vamos a chatear, vamos a comunicarnos. Y no sabemos quién está detrás de la pantalla. Claro. No sabemos quién es esa persona, con qué intenciones viene y de cuáles son las reales consecuencias de todo esto. No lo sabemos porque hay que esperar hasta que pasen lo peor. Entonces, no debemos por esperar. eso es que, claro, Debemos por eso es que tener la señal de supervisión alerta es esa. absoluta. La señal de alerta es prevención. Debemos prevenir. Cuidado con quién juegan sus niños, qué está jugando, qué no está jugando, con quién está hablando, con quién se está conectando mediante chat live, distintas modalidades que existen. Otro punto también que yo siempre, y lo hemos dicho últimamente, que hemos dado talleres en materia de trata de personas, en materia de la investigación penal de la trata de personas, este flagelo, este delito, es un delito que mata no pudiera matar no solamente a una persona, individuo, sino mata al alma de la gente. Es un tipo penal que mata el alma de la gente, el alma de la víctima, y no solamente de la víctima, sino de su entorno familiar. ¿Por qué? Porque hay casos, miles de casos donde nosotros vemos donde bien sea la mujer o el hombre, una vez que es rescatado por estos grupos de delincuencia organizada, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Es decir, que mata el alma de la persona, sin duda, de lo que pasó a esta persona. Entonces, siempre la recomendación va a ser denunciar. La recomendación va a ser ir a los órganos competentes, ir a esos espacios en donde, gracias a Dios, en Venezuela se ha visto que se ha hecho un esfuerzo importante en la concientización, un esfuerzo importante en el seguimiento de estos tipos penales y en la prevención, que es sumamente importante. Entonces, doctor, nosotros acá desde los estudios en tu defensa vamos a ser garantes de que esto sea así. Nosotros vamos a tocar diversos temas y además de eso le vamos a dar las herramientas a todos nuestros televidentes para que tengan herramientas para poder actuar ante cualquier situación. Es nuestro lema. Así es. Es nuestra introducción y de verdad que nosotros nos complace tener expertos como usted dentro de los estudios, acá en los estudios en tu defensa, porque es muy bonito que manejemos el tema, que ellos se eduquen y que nosotros podamos ayudarlo, le damos herramientas. Tanto es así que el contacto entre el invitado y el televidente no se pierde. Es así. Porque ustedes dan sus redes sociales, ustedes dan sus números y está a su disposición darles el apoyo a todos los compañeros que nos ven en este momento. Así es, bueno, muchísimas gracias y a la orden completamente. Repítale sus redes sociales. Cómo no, @Víctor DAZ, Víctor Das 92.
es mi red social, mi Instagram. De igual forma, bueno, el número telefónico de trabajo es 0424-247-8607. Pues estamos a la orden ante cualquier duda. Doctor, un ejemplo palpable que usted haya tenido en relación a este tema de la trata de blanca, pues si puede dárnoslos en este momento. Sí, bueno, sabemos que esos son delitos, son delicados. tipos penales. Por ejemplo, la trata de personas son delitos bien delicados, pero sí en la trayectoria profesional que pues he tenido, sí he podido observar que, por ejemplo, víctimas que yo he visto así, mujeres que no son las mismas, quedan con un vacío en su rostro, con un vacío en su mirada, que es ese vacío que le arranca la delincuencia organizada. Por ello es que esto es un tipo penal atroz que tiene en la cuantía de la pena, tiene una pena de 20 a 25 años normalmente, pero cuando es niño, cuando es niña, cuando es adolescente, tiene la pena máxima que permite nuestra Constitución, que es de 25 a 30 años. Es importante, pero eso viene atado a lo atroz del delito, a lo atroz del tema. Porque, y aquí un punto importante, que cuando se configura, cuando nosotros vemos la hermenéutica jurídica de la redacción de la norma, cuando se configura este tipo penal, no solamente estamos hablando de un acto, estamos hablando de múltiples actos que debe llevar a cabo el grupo de delincuencia organizada para poder ejecutar el tipo penal de trata de personas. Muy fuerte. Dele un mensaje a esos televidentes que nos ven en este momento, porque usted sabe que el tiempo de pantalla es muy corto, pero fue un programa magistral. Una clase magistral nos dio el día de hoy, doctor. Gracias. Quedó de verdad complacida con su visita. Gracias. Y además de eso, espero que no sea la única oportunidad que nos acompañe. Tenemos un tema por ahí, por ahí de que lo nombramos en los bloques anteriores en relación a la trata de niños, niñas y adolescentes, sí, porque tocamos un tema interesantísimo de una película que estaba por allí, sí, que dejaba un mensaje interesante. Entonces se compromete delante de nuestros televidentes en tu defensa a que va a venir nuevamente, que vamos a tener la oportunidad de tenerlo nuevamente en los estudios, pero quiero que le dé un mensaje a esa población, a esa mujer, a ese hombre, a ese niño, a esa niña, a ese adolescente que nos ve en este momento. Yo quisiera ser lo más didáctico posible, como profesor que soy, lo más didáctico posible a todas las personas que nos están escuchando. No crean en cuentos en camino, no crean en cuentos de hadas, ¿de acuerdo? El que le ofrezca o la que le ofrezca, el que le ofrezca algo por encima o algún punto que usted vea, mira, esto es sospechoso, eso es un punto de atención. Grupos que están buscando, que están pendientes de hacerle ver a usted que te voy a dar algo a cambio de nada, es un punto de atención. Recomendación, siempre tratemos de educarnos y de educar a nuestros hijos, de educarnos en los principios fundamentales de nuestra sociedad. Esa es la recomendación fundamental. Bueno, doctor, no nos queremos sin despedirnos sin antes de hacerle un obsequio de parte del programa En Tu Defensa, para que nos recuerde y sepa que tiene que venir nuevamente al programa de nuestros amigos aliados Búho Sport. Entonces, para que la disfrute. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y a ustedes que nos acompañaron el día de hoy en los estudios de En Tu Defensa, en este programa que estuvo, bueno, pues espectacular. Los invito a una próxima entrega. Muchísimas gracias a ustedes y esperamos que este programa les haya servido muchísimo. Gracias, doctor. Un placer. Feliz tarde. Un placer.